La Biblia menciona muchos atributos que Dios tiene, pero el atributo principal de Dios es que Dios es amor. Pero, ¿qué clase de amor es el que Dios da? Eso y otras cosas son las que vamos a estar analizando hoy en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a este episodio, a esta edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar con nosotros fielmente como todas las semanas. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este video y que lo compartas, por favor. Es muy fácil de hacer con todos tus contactos y así te unes a nosotros preparando camino para la venida de Jesús. Estamos aquí con Joel y con Sammy, como hemos estado ya en el episodio anterior. Y vamos a comenzar orando rápidamente, recordándoles que tenemos dos escuelas de discipulado orgánico que se aproximan, una ahora en mayo, del 13 al 17 de mayo en México, es un EDO Express, y también tenemos un EDO de jóvenes internacional del 2 al 7 de junio en Puerto Rico. Y aquí en pantalla puedes ver ahora el website donde puedes ir. No sé cómo es ese website en español. La página web para que vayas allá y puedas inscribirte en el EDO de jóvenes en Puerto Rico y puedas ver el correo electrónico y el número de teléfono de llamar para inscribirte en el EDO de México. Van a ser experiencias que van a transformar tu vida, así que te invitamos a que participes de ellas. Bueno, vamos a comenzar orando. Joel, ¿puedes orar? Sí. Querido Señor que estás en el cielo, bendice lo que vamos a dialogar, lo que vamos a leer, y te pedimos que esto se pueda transformar no solamente en conceptos, sino en una experiencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, continuando con la lección número 2, conociendo a Dios. Estábamos hablando de cómo Dios siempre toma la iniciativa en conocerlo a Él. No, de nosotros no va a salir nunca conocer a Dios, pero Dios toma la iniciativa y está tocando la puerta, va donde tú estás, te encuentra donde tú estás, porque Dios lo más que desea es que tú conozcas la realidad de quién es Él. Y si esa es la realidad de lo que Dios hace, entonces sabemos que hay un enemigo. ¿Qué hace el enemigo? ¿Cómo quiere contrarrestar Satanás esta iniciativa de Dios? Y por eso, ¿cuál es el plan de Satanás? Vamos a 2 de Corintios, Joel, búscate 2 de Corintios 4, 1 al 4, y Sammy, 2 de Corintios 5, 16 al 21. Y esto es increíble, o sea, increíble en el sentido de que da mucha luz. ¿Qué dije? 2 de Corintios. Sí. Dame un segundito. 2 de Corintios, capítulo 4, vamos a empezar con ese, versículos 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Aquí Pablo que está diciendo que el evangelio expone la luz, pero Satanás quiere destruir el evangelio manteniéndonos cegados para que no veamos el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es la buena noticia de quién realmente es Dios. Es el Dios. Ajá. Sí. Es el Dios que siempre ha sido bueno. El Dios que es un amor que no podemos ni imaginar, que nunca hemos experimentado de ninguna persona acá. Del Dios que es fiel, amoroso, compasivo. Esa realidad, ese es el evangelio. Claro, y ese evangelio lo muestra Jesús, porque dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Correcto. De la gloria de Cristo. O sea, es lo que muestra Cristo, el cual es la imagen de Dios. Correcto. O sea, porque a veces cuando hablamos que Dios es bueno, todos, absolutamente todos, esos que critican y todo, dicen que Dios es bueno. Y dicen que Dios es amor. Lo que pasa es que no les gusta conectar a Dios con Jesús. Y cuando ellos tienen un concepto de Dios que se contradice con Jesús, prefieren quedarse con el concepto de Dios que han creado en sus mentes y no con el que revela Jesús. Porque al final del día, lo que pensamos se convierte en lo que creemos, y lo que creemos determina cómo vivimos la vida. Y si pensamos todas estas cosas, estas cosas que Satanás ha infiltrado de Dios, que son mentiras, las pensamos y las creemos, hasta ahí llegamos. Y por eso Jesús vino a mostrarnos la realidad, esa luz de la gloria que es el carácter de verdaderamente quién es Dios.
así, pero el punto aquí también es que Satanás nos tiene cegados. O sea, Dios trae luz a través de Jesús y Satanás nos quiere mantener cegados. 2 Corintios 5, 16 al 21. Así que de aquí en adelante nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Y aun si a Cristo lo conocimos desde el punto de vista humano, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Hasta dónde? Este es 21. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarle en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto está, o sea, fuera de liga. Nosotros no buscamos a Dios, no podemos porque tenemos una versión distorsionada de Dios. Dios sale a nuestro encuentro, nos muestra la luz y en esa luz nos dice, el mensaje que nos dice es, hay reconciliación. Dios nunca ha estado molesto contigo. O sea, cambia esa manera de pensar y reconcíliate. Por eso el llamado, entonces, no solamente Satanás lo que quiere es mantenernos cegados, pero Satanás quiere que sigamos creyendo que no hay reconciliación. Y nos ha encomendado Dios a nosotros que nuestra misión, me parece que en el último tiempo, es reconciliar. Predicar que hay reconciliación. Claro, pero generalmente predicamos que hay reconciliación diciendo, pero si querés reconciliarte tenés que hacer esto. Claro. Sí, reconcíliate con Dios. Claro. Ya, exacto. Vos no es que tenés que responder, sino que tenés que hacer para que Dios responda. Porque si no, Dios no responde. Correcto. Pero Dios ya tomó la iniciativa de dar la reconciliación. Claro. Si bien cuando nosotros le damos lugar a Dios, Dios pone nuestro corazón en armonía con Él y entonces no estamos tampoco en contra de su voluntad, el que está reconciliado no anda en contra de la voluntad de Dios, pero no busca la voluntad de Dios para estar reconciliado, sino porque aceptó la reconciliación de Dios ya. Y me llamó mucho la atención el verso 16, donde dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? O sea, el evangelio justamente, o sea, antes teníamos un concepto de Dios equivocado, pero cuando se presenta el evangelio ahora vemos a Cristo de una manera diferente y por ende a Dios. Claro, porque una cosa es el Jesús histórico y otra es el Jesús que es Dios. O sea, todo el mundo se encontraba con el Jesús histórico y en ese encuentro con Jesús tenían que determinar si ese Jesús era un personaje histórico o era Dios hecho carne. Y esa es la gran diferencia. ¿Qué prueba? Sí, es una prueba. O sea, para ellos y para nosotros también, ¿viste? Porque ahora nosotros, por ejemplo, imagínate que uno de ustedes diga, yo soy Dios hecho carne. No, si yo crecí con vos, o sea, sos parte de... Sí. O sea, está bien, te veo diferente, realmente siempre te vi diferente, pero vos no me puedes decir que sos Dios hecho carne. Sí. Es bien fuerte eso. Y la misma tentación que pasa, no la tentación, pero problemas que pasa ahora es bien raro que alguien dude de la existencia de que Jesús existió, pero eso entonces no es simplemente que existió, sino es quién es Él. Y para saber quién es Él hay que tener una relación viva. Y por eso Satanás no está buscando que las personas dejen de creer en Dios. Satanás lo que está buscando es que sigamos creyendo en las mentiras de Dios, no la realidad de Dios. Es que no hay nadie que no crea en Dios. La cuestión es, si creemos en un Dios tergiversado, ya con eso está. Exacto. O sea, ganó todo Satanás. Y esa estrategia es la estrategia que Satanás ha usado, o sea, no ha cambiado su estrategia. Su estrategia desde comenzó en el cielo, pero aquí en la tierra, con Adán y Eva en el jardín del Edén, fue exactamente lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Vamos a Génesis 3. Quiero evaluar esto rapidito. Esto lo hemos comentado ya en otras lecciones o en otros sermones. Génesis 3, 1 al 5. Obviamente está en la caída de Adán y Eva, pero quiero que analicemos la conversación de Adán y Eva. Génesis 3, 1 al 5. De Eva y la serpiente. De Eva, perdón, y la serpiente. ¿Quién lo lee? ¿Lo tienes? Sí. 3, 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis,
para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Tú sabes que yo, desde niño, joven y aún de adulto, leía esto y nunca me di cuenta de lo que estaba pasando tras bastidores, de las insinuaciones ocultas que Satanás estaba diciendo. Por eso comienza diciendo que la serpiente era la más astuta. En inglés es la cunning. Es como que es la más sabia para distorsionar algo. Ujú. Y cuando a simple vista no pareciera una conversación así, ¿va? Qué boba Eva, ¿cómo pudo caer con eso? Pero cuando analizamos la sugestión que está haciendo la serpiente, que es Satanás, de Dios, en cada statement, no sé cómo se dice statement, Cada declaración. en cada declaración vemos algo increíble. Por ejemplo, primero le dice, con que Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol. ¿Qué es lo que realmente Satanás está diciendo aquí? Dios no es claro, es irrazonable y restrictivo. No sé ustedes, pero yo tuve la experiencia que cuando yo crecí en un ambiente cristiano, yo pensaba realmente que Dios era demasiado restrictivo, porque todo lo que me decían era no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. Y nunca nadie se sentó a decirme, ok, ¿cuáles son mis opciones de lo que sí puedo hacer? Todo era no puedes. Incluso, o sea, llegábamos y ahora lo veo ridículo, pero obviamente las personas lo hacían con un celo y con sinceridad, que no podía ni correr bicicleta en sábado, porque eso era pecado. Un niño no puede jugar con un balón, con una bola. Me acuerdo una vez estaba en casa de una persona que era anciana de iglesia, un sábado. Yo tenía como algunos, no sé, 13, 14 años, y había llovido, y era un segundo piso, había llovido muchísimo, y estamos todos los jóvenes allí, en la casa de esta persona. Y cuando salimos, yo noté que había un pedazo de la terraza que se había empozado el agua. Entonces busqué una escoba y empecé a barrerle el agua, y este anciano salió, ¿Cómo estás barriendo? Hoy es sábado, hoy no se barre, pon esa escoba. Y me dio un insulto porque yo estaba sacando agua en sábado para que... Entonces pensamos realmente, y por eso no sale de nosotros buscar a Dios, porque hemos creído la mentira de Satanás, que Dios no es lógico y que es bien restrictivo. Con que te dijo que no puedes comer de ningún árbol, ¿qué clase de Dios es ese? Primera. Número 2, luego cuando la mujer le contesta y le dice, no, porque Dios dijo que el día que comamos de eso vamos a morir. La respuesta de la serpiente es, no van a morir. En otras palabras, Dios es deshonesto y es indigno de confianza. En Dios no se puede confiar. Él te dijo que tú vas a morir. Y no sé, esto yo me imagino, la serpiente tal vez comiendo de la fruta, hablando con Eva, como que dando evidencia aparente de que lo que Dios había dicho era mentira. Mira, yo estoy comiendo y no me he muerto. Dios es deshonesto e indigno de confianza. Y finalmente, cuando le dice, Dios sabe que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios, lo que está diciendo es que Dios es egoísta y solo se cuida a sí mismo. En otras palabras, Dios no quiere que tú seas como Él. Cuando los creó a imagen. Cuando los creó a su imagen. Dios no quiere. Por eso, esto es un secreto que te lo estoy revelando yo ahora, porque Dios es un Dios que es deshonesto. Ahora, ¿qué era? Dice, serían como Dios que conocía el bien y el mal. Correcto. ¿Qué es el mal? O sea, ¿qué era para Adán y Eva el mal? ¿Qué van a saber ellos? No sabían. Sí, exacto. No sabían. Entonces era como un conocimiento. Es lo mismo que hace Satanás ahora. Sí. Nos dice que en el pecado hay un conocimiento que nos va a traer más felicidad, que nos va a traer más superación y todo. Y es la misma estrategia. Y nosotros no lo creemos. Nada más que nosotros ya vimos que en el pecado no hay felicidad, pero todavía pensamos que hay felicidad en el pecado. Y hasta los mismos que condenan en las iglesias, estos fariseos que condenan y eso, ellos piensan que hay felicidad en el pecado. Por eso condenan a la gente que está en pecado y la quieren castigar, cuando el pecado ya trae castigo en sí mismo. Claro. Es terrible, es terrible. Así que el propósito de Satanás desde el principio hasta ahora, y será el mismo, es que nosotros tengamos una idea de Dios totalmente tergiversada y equivocada. Y por eso Dios, una vez más, toma la iniciativa y envía a Jesús para que en Jesús veamos la realidad sin filtro, sin edición, de quién verdaderamente es Dios. Y por eso, si quieres conocer a Dios, que es el tema de esta lección, conociendo a Dios, lo que tienes que hacer no es leer la Biblia para saber qué verdad del sábado habla. Y perdonen que hable mucho de esto, que no es que estoy en contra del sábado, porque soy adventista y el sábado añoro el día de reposo. Pero
No son esas cosas. No es, déjame estudiar la Biblia para saber el estado de los muertos y poder probarle a mi amigo pentecostal que cree que después hay un rato secreto, que eso no va a pasar. No. Ese no es el engaño. El engaño es quién es Dios. Ese es el engaño. Y si creemos que Dios es egoísta, si creemos en un Dios, y de paso, es lo que siempre hemos dicho, el gran problema del cristianismo hoy en día es que predica un Dios que se contradice, porque no es el Dios que mostró Jesús. Entonces vamos a las iglesias y predicamos de un Dios y decimos, Dios es amor, pero el amor de Dios no dura para siempre. En algún momento Dios tiene que llenarse de ira por el pecado, porque no aguanta. Es como que, y decimos, no, pero Dios es paciente, pero su paciencia va a tener un límite. Es paciente hasta que se descontrola. Correcto, exacto. Y tenemos todas estas frasecitas que son tan contradictorias, porque es que hemos creído en las mentiras de Satanás. Distorsionado totalmente. Entonces, cuando alguien usa el sentido común y tal vez nosotros, no sé, digo nosotros porque, bueno, Sammy no se cree un ambiente sí. cristiano, me parece, ¿no? No. Pero nosotros que tal vez nos hemos criado en un ambiente adventista, como que no pensamos. Y estas cosas nos las dicen y las crecimos así y ni las... no las evaluamos. No las evaluamos, no las confrontamos. Hay otra palabra para eso. Cuando hay algo que está medio raro y tú la confrontas, no sé cuál es la palabra. Pero no... ¿La retamos? No la retamos. Pero viene alguien de afuera que ve este revolú y dice, pero ¿y qué tiene esta gente? Sí. Y por eso la pregunta es, ¿qué ve el mundo, que llamamos mundo, el que no es cristiano? ¿Qué ven ellos cuando ven el cristianismo de hoy en día? Claro, pero es el cristianismo de hoy, porque Jesús enseñó a pensar a sus discípulos. Claro. Y el mundo cristiano de Jesús, de los apóstoles, cada persona era un pensador. El gran problema es que ahora los sistemas, la religión no te deja pensar, no te deja sacar conclusiones. O sea, todo tenés que hacer a ver qué es lo que te dice el sistema religioso y si no haces lo que el sistema religioso te dice, entonces te echan. Y alguien cuando nos escucha decir, ustedes siempre están en contra del sistema religioso. Sí, estamos en contra del sistema religioso cuando se lo pone sobre Dios. Creemos en los sistemas religiosos y por eso estamos en un sistema religioso, porque cuando el sistema religioso sirve a Dios, se transforma en una herramienta muy buena. Sí. Pero el problema es cuando nosotros ponemos al sistema religioso por sobre Dios. Tengo un sobrino, y no sé si contesto ya en algún otro podcast, que vive en Michigan. Bueno, vive ahora en Ohio. Y no se crió en un ambiente religioso tampoco. Y cuando ya era adulto, casado, sintió que Dios lo estaba llamando y empezó a buscar de Dios. Y empezamos a estudiar la Biblia. Yo vivía en Idaho, empezamos por Zoom a estudiar la Biblia, una vez por semana. Y bueno, pues un día llegamos a la conclusión, él llegó a la conclusión y dijo, tengo que buscar una iglesia. O sea, me tengo que congregar. Y empezó a buscar iglesias. Iba a diferentes iglesias, fue a una iglesia adventista, fue a diferentes iglesias. Y terminó sintiendo que era una iglesia bautista, que se sintió muy amado, todo lo demás. Y lo invitaron y se quedó ahí y se bautizó. Y después de eso, seguíamos estudiando la Biblia, ¿viste? Y seguía descubriendo cosas en los evangelios de quién es Dios. Y cuando él aprendía algo, él iba y lo compartía con el pastor de la iglesia y con los líderes. Y todo iba bien hasta que empezó a cuestionar ciertas cosas que ellos hacían y creían en la iglesia. Y en cuanto comenzó a cuestionar, empezaron a darle de codo hasta que finalmente se cansaron y dijeron, si vas a creer así, te tienes que ir de esta iglesia. Y lo votaron. Y después de eso vivió un periodo que no quería saber del cristianismo para nada, pero con razón. ¿Quién va a decirle a alguien que pasó por esa experiencia, no, tranquilo, que los cristianos... No quería saber nada y se fue y empezó a estudiar religiones orientales y todo, porque el tipo tenía una sed espiritual. Claro. Que no lo dejaron crecer. No lo dejaron. Y entonces, viste, gracias a Dios, viste que en esa búsqueda, que empezó a querer un montón de cosas, hoy por hoy, ahora vuelve a querer en Jesús, viste, porque tuvo un periodo que no creía en nada de eso. Creía que Dios era un mito, se metió a algo ortodoxo por ahí, pero el Espíritu siempre toma la iniciativa. Y siguió hablándole y hoy por hoy, viste, está en un mejor lugar, cree nuevo de Dios, se considera cristiano. No sé si se congrega en algún lugar, pero tiene ahora una visión diferente a pesar de el abuso espiritual que sufrió. ¿Y cuántas de nuestras iglesias no tratan a las personas de la misma manera?
que si no piensas como nosotros, no tienes lugar aquí no tenemos lugar aquí para ti. Sí. Como si ese conocimiento es lo que nos hace ser hijos de Dios, cuando ya vimos en 1 de Juan que lo que nos hace ser hijos de Dios es si amamos como Dios ama. Ahora, Punto. y eso también tenemos que creer que cuando alguien tiene la correcta actitud y ama como Dios ama, el Espíritu Santo trabaja y comienza a llevarlo hacia una verdad que nunca va a ser absoluta. O sea, el gran problema es cuando pensamos que ya llegamos y que ya tenemos todo, que no tenemos que aprender más ni nada por el estilo. Cuando eso sucede, hemos perdido el Espíritu, hemos perdido el amor de Dios, hemos perdido la experiencia en Cristo, porque en Cristo vamos a estar continuamente creciendo. Siempre. Y yo pienso que para mí siempre, no sé si sería la palabra el termómetro o el medidor, no sé, siempre va a ser el fruto del espíritu o los deseos de la carne. Sí. Y ahí tú ves, si lo que yo estoy creyendo me lleva a la carne, pues entonces pues ahí está el que no viene de Dios. Ahí está bien el error. Si lo que yo estoy creyendo me lleva al fruto del espíritu, ¿cuál es el problema? Y eso era lo que decía Pablo, lo que le quería enseñar Pablo a los judaizantes en Gálatas. Decía, lo que necesitamos es el fruto del espíritu. Y lo describe. Y dicen que se contrapone con el fruto de la carne, pero los judaizantes decían, no, hay que las fiestas, hay que celebrar las fiestas, las comidas, hay que pedirle todo, la circuncisión y todo. Y Pablo decía, no, con el espíritu eso vendrá si tiene que venir, pero es el espíritu lo que necesitamos. Elena de White también dice que cuando tenemos el espíritu vienen todas las bendiciones en su estela. Pero no, nosotros queremos primero agregar esto, queremos crear un cristiano de afuera, en vez de dejar que Dios haga lo de afuera como lo quiere hacer, y llevar a la gente a la experiencia con Jesús que nos llena del Espíritu para poder entonces tener ese fruto que nos ayuda a relacionarnos bien con la gente y con Dios, ¿no? Porque eso es difícil, porque es más fácil enseñar doctrina. No necesitas entrega. Tú no necesitas entrega, tú no necesitas estar orando con Dios, no necesitas estar hablando con Dios, no necesitas realmente que tu corazón esté transformado, simplemente le enseñas teoría y ya. Pero nosotros enseñar del Espíritu implica entonces yo también que tengo que estar con el Espíritu, y eso es bien complicado. Y por eso... Porque se opone, no es que es complicado en el negativo, sino que es que se opone a la carne, a lo que uno quiere, pero una bendición. Por eso cuando viene alguien a nosotros y dice, mira, yo quiero conocer más de Dios, a mí realmente me enoja, y es algo que tengo que pedirle a Dios que me ayude, que cuando viene alguien que me dice, mira, yo quiero conocer más a Dios, nos sentamos a estudiar la Biblia, a darle estudios de nuestras doctrinas. Sí. Sí, pero lo estamos haciendo miembro de iglesia, no lo estamos haciendo. O sea, estamos tan confundidos. Estamos tan confundidos. De paso, hay 2 personas que se van a bautizar ahora el 11 de abril y hablé con ellos ayer. Y bueno, me pueden criticar, no me importa por lo que voy a decir. Anda. Pero yo tomé una decisión que cuando alguien viene donde me quiere se va a bautizar, yo le aclaro. Una cosa es el bautismo, otra cosa es membresía de la iglesia. Y le digo, el bautismo quiero que sepas que es tú aceptando algo que ya Dios hizo en tu corazón públicamente. Es una manifestación pública de algo que ya Dios comenzó en ti. Membresía de una iglesia es otra cosa. O sea, una no tiene que ver con otra. Yo le digo, yo quisiera que fueras miembro de mi iglesia, pero te bautizas aquí, no tienes que ser miembro de Forest City. Ahora, sí, el bautismo te lleva a ser miembro de la iglesia verdadera, que es la iglesia de Dios. Pero nuestra denominación no es iglesia verdadera. Exacto. No hay ninguna denominación que sea iglesia verdadera. En todas las denominaciones hay gente que es iglesia verdadera en todas las denominaciones. Hay denominaciones que tienen llamados específicos, que gracias a Dios, y que se necesita ejercer ese llamado, pero no hay ninguna denominación que tiene la verdad absoluta. O sea, hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo, no hay varios cuerpos. Claro, un solo cuerpo. Muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Hay variedad de dones, pero el fruto, lo que se ve, quién es cristiano o no, solamente es el fruto del Espíritu. No hay otra cosa. Y quiero ser categórico también con esto. El cuerpo de Cristo no tiene nombre de ninguna denominación. Sí. El cuerpo de Cristo no tiene nombre de ninguna denominación. Pero bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es lo que tenemos que mostrarle a la gente cuando quiere conocer a Dios? Hebreos 1 y 2. Y esto es lo que quisiera que empezáramos a hacer de en adelante. Yo creo que deberíamos, no sé, ser parte de un movimiento que haga esto. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? ¿Qué es lo que tenemos cuando estudiamos la Biblia con la gente? ¿Qué debemos estudiar con ellos? Hebreos 1 al 3. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la misma imagen de lo que Dios es,
Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Yo creo que más claro no canta un gallo, como dice el refrán. Dice, Dios habló, porque Dios está, la iniciativa, ¿no? Dios está hablando, revelando, tratando de contrarrestar las mentiras de Satanás. Y en el pasado dice, habló a través de los profetas. Y a través de los profetas se reveló. Pero los profetas, y esto también lo hemos mencionado aquí muchas veces, estaban limitados porque todavía esa revelación completa sin filtro de Dios no había llegado, que era Jesús. Entonces ellos lo que recibían de Dios lo interpretaban a la luz de lo que conocían acerca de Dios. Y era limitado. Y por eso vemos que muchos profetas en el Antiguo Testamento hablan de un Dios de amor y compasión, pero de un Dios también que le dice, restraya las cabezas de los bebés contra las paredes para que mueran mis enemigos. Y cuando ves a Jesús, ves algo diferente. Entonces, dice que antes habló a través de los pasados, antes habló a través de los profetas, y esto es algo que nos puede sacudir mucho, porque dice, ya no. Ya no habla a través de los profetas. Dice, en estos últimos días nos habla exclusivamente a través del Hijo. Eso no minimiza lo que los profetas dijeron. Eso no significa que ahora no voy a creer en el Antiguo Testamento. No. Pero ya Dios tiene una revelación mayor que la que los profetas nos dieron. Tiene una revelación plena. Claro, o sea, total. No es limitada. Exacto. En Jesús está todo. Está todo. Entonces ya no hay necesidad. ¿Por qué nos negamos a ver a Dios ahora a través de Jesús? Cuando la Biblia es tan clara, y no solo hebreo, ¿sabe? El mismo Jesús lo dice. ¿Pero por qué? Por eso hago la pregunta, ¿por qué? Porque Satanás es lo que quiere sacar a Cristo del medio. O sea, porque en Cristo está la solución de todo. En Cristo está que conozcamos a Dios. Entonces, lo que va a hacer Satanás es sacar a Cristo del medio. O sea, es lo único que le interesa. A Satanás no le interesa, como decías al principio, que dejemos que no le interesa, que seamos ateos. A él lo que le interesa es que Cristo no aparezca en la cena. Y si Cristo no aparece, él está feliz. Y por eso él es el anticristo. Porque él se disfraza de Cristo. Y es más, al final del tiempo se va a hacer pasar por Cristo, porque Satanás es un miserable, porque admira lo que más odia. O sea, es más, odia a Jesús, pero se está disfrazando de Jesús todo el tiempo. Sí. O sea, es terrible la miseria que vive Satanás. Y sabes que me pongo a pensar, y no sé, capaz que piensan diferente, pero me da la impresión que si yo leo un evangelio de Jesús, no puedo tergiversar a Jesús. ¿O sí se puede? ¿Cómo es? Repito otra vez. O sea, yo leo... Está muy claro. Los principios están demasiado... Eso es lo que voy. O sea, leo de Jesús en el Evangelio y es posible distorsionar lo que leo de Jesús, de cómo trató a la gente, lo que predicó. O sea, ¿se puede decir, por ejemplo, que Jesús apoyaba el orgullo? A eso voy. No, es dogmático. Por eso. El que está en Cristo es humilde. Se acabó. O sea, y si tenemos orgullo, eso no viene de él. Pero a nosotros nos gusta hablar. ¿Quién es orgulloso? El que no cree en la doctrina, en la profecía en la profecía esta. El que no usa algo. O sea, pero es la actitud que tenemos para con la gente. En Cristo tenemos los dogmas. O sea, en Cristo es dogmático, pero es dogmático con los principios. Exacto. No con las formas de los principios o con la forma externa de la gente, sino es con los principios. Y eso, el amor, el fruto del Espíritu es dogmático. Totalmente. O sea, nosotros no podemos decir... Puede haber una excepción de que puede haber algún momento en que seamos autoritarios. Sí. No hay ningún momento. O sea, puede haber un momento que seamos orgullosos. Sí. Puede haber un momento que podamos aplastar al prójimo con nuestra actitud. No hay excepción para eso. Pero eso es muy... Hay que entregarse para eso. Entonces prefiero seguir defendiendo los 10 mandamientos, prefiero seguir defendiendo la comida, las fiestas, la profecía de los 2300 días y eso, que no necesito transformación para eso. Y defender a un Dios que se interpretó limitadamente. También. A través de los profetas. Y por eso, y este pensamiento me vino ahí cuando decía, en Jesús no hay tergiversación. Es imposible tú ver a Jesús y confundirlo con otra cosa. Es imposible y por eso... Bueno, hay gente que trata, por ejemplo, hoy mismo me mandaron un mensaje de Jesús en el templo, como que tratando de defender de que, tú sabes, que Dios ahí le entró a todo el mundo y le causó daño a la gente. Bueno, no sé si a la gente, dice que... sí, porque entonces ahora ya, y demás que, por el dinero, por aquello, todo lo que pasó, tú sabes. Bueno, capaz que esa sea una excepción. Pero es que no hay excepción. No debería haber una excepción. El enojo... Eso los psicólogos dicen, el enojo es algo saludable. Claro. O sea, lo malo es el descontrol del enojo. El pecar. Sí, es descontrolarte y ser, o sea,
causar daño a una persona con tu enojo, generar violencia. Entonces alguien puede decir, pero él tiró las mesas. ¿Por qué? Porque había un abuso ahí. Creo que de eso voy a predicar el sábado, pero prediqué el sábado pasado. Pero Jesús no podía tolerar el abuso. Claro. Y no era violento contra el abuso, sino que era firme contra el abuso y lo desmantelaba. Al abuso lo desmantelaba. Pero no es Pablo el que dice airaos, pero no peguéis. Exacto. Por eso. Sí, O sí. sea, que Te puede enojar, claro, pero no puede el pegar. enojo es algo justificable. Si vos no te enojás, Claro. es parte de nuestra naturaleza. Si vos no te enojás, te enfermás. O sea, Claro, cuando hay sí, algo, hay una injusticia, Claro. y vos no expresás tu enojo, Sí. lo malo es cuando vos expresás tu enojo de manera destructiva. Correcto. Eso es malo. Sí. O con violencia. Y por eso, vuelvo de nuevo, me parece que, o sea, estoy convencido. Jesús es, no sé qué, cómo se diría, Inapelable. indistorsionable, no sé si es una palabra. Indiscutible. Sí, o sea, no se puede distorsionar. Por eso Dios, en su sabiduría tremenda, se envía el mismo en la carne. Y en la carne, ya. Ahí termina. Y por eso es que Jesús desenmascara, Jesús quita la ceguera que tenemos, porque es que es obvio, ya. Claro, ahora, Ya. sí nosotros, nuestra interpretación de Jesús puede estar distorsionada. Eso sí. Pero entonces Jesús deja 4 evangelios para que no hagamos una distorsión. O sea, si tenemos una distorsión, la comparamos con otro evangelio o algo por el... O sea, dejó 4 para que podamos tener la claridad más grande. Ahora, sin el Espíritu, ni los evangelios lo vamos a entender. Claro. Y ahora volvemos a la experiencia. Porque no es conocimiento abstracto, es una actitud hacia Dios. Sí, porque en el nombre de Jesús la gente destruye. Sí, exacto. Ahora mismo Claro. tenemos una guerra que queremos matar a los que matan en el nombre de Alá, pero nosotros lo queremos matar en el nombre de Cristo, porque Cristo es mejor. Sí. Entonces estamos en una incoherencia total. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Teníamos un poquito más para compartir con ustedes, pero simplemente quisiera terminar con 1 Corintios 13, 4 al 7. Porque al final del día, ¿cómo podemos saber cómo es el amor de Dios? Porque Dios es amor y la revelación de Dios es que Él es amor y la mandó a través de Jesús. Pero aún ese amor, Satanás se ha encargado de distorsionarlo. Pero gracias a Dios que nos ha dejado evidencias de cómo se ve ese amor de Dios. Y 1 Corintios 13 es impresionante. Y esto define el amor de Dios. Todo lo que no caiga bajo esto, me parece que aquí 1 Corintios 13 es dogmático. Esto es amor. Todo lo que no caiga bajo esto no es amor, por más apariencia de piedad que tenga, por más lindo que se vea, no es amor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 13, 4 al 7? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Y el 13? ¿Hasta el 13? No, el 13. Ahora brinca el 13. Al 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Y por eso, al final del día, estoy de acuerdo con Elena White, el último mensaje que tiene que ser predicado es este amor, que Dios es esto. No es como tú lo has experimentado en el pasado, no es como te lo han predicado, Dios es esto. Dios es como Jesús. Y ese es el mensaje final. Así que oremos para que no nos resistamos a la revelación de Dios a través de su Espíritu, que podamos creerla y movernos hacia adelante en confianza, porque el amor de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Que Dios te bendiga.